Mi nombre es María Carolina Córdoba Herrera, docente líder de inclusión y diversidad de la Universidad CES y líder del Nuevo Antioquia. Les acompañaremos junto con el equipo de promoción social universitaria de nuestra institución y Erika Cárdenas Sierra de la Universidad Católica del Norte, quienes también hace parte del Nuevo Antioquia, y el apoyo técnico de la Fundación Saldarriaga Concha. Hoy nos reunimos para rendir un homenaje a quienes con vocación y entrega dedican su vida a la noble tarea de educar. Ser maestro no es solo impartir conocimientos, es formar ciudadanos íntegros, críticos y comprometidos con la sociedad. En un mundo de constante cambio, donde la información es abundante, pero el conocimiento profundo escasea, el papel del docente se vuelve aún más crucial. Son ustedes quienes con paciencia y dedicación guían a las nuevas generaciones, fomentando la curiosidad, la paciencia, la investigación y el pensamiento independiente y una educación inclusiva. Hoy reconocemos y agradecemos a cada uno de ustedes por su labor incansable, por las horas invertidas en preparar clases, en orientar a los estudiantes, en investigar y en contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Que este día sirva para renovar nuestro compromiso con la excelencia educativa y con la formación de las futuras generaciones. Feliz Día del Maestro para todos. Es muy grato e importante para nosotros saber de dónde nos acompaña. Les invitamos a registrar en el chat el nombre de la ciudad, la institución de educación superior, regional o sea a la que pertenece. Además, los invitamos a registrar su asistencia en el enlace anotado en el chat y también pueden usar el código QR que aparece en la pantalla. Este registro es importante para la constancia de la participación. Además, con el propósito de mantener esta estabilidad de la transmisión durante el encuentro, sus micrófonos y cámaras son desactivadas al ingreso. Esta sesión está siendo grabada y será posteriormente compartida y publicada para que tengan todos el acceso. No olviden diligenciar el formulario de asistencia, cuyo enlace se anota en el chat y el QR en la pantalla, que en este momento lo pueden ver. Para quienes han tenido dificultades con el registro, les recomendamos abrir el enlace en otro navegador y si definitivamente no logran diligenciar su asistencia, agradecemos enviar un correo a universidadesporlainclusión@saldarriagaconcha.org. Hoy nos acompaña una invitada muy especial como ponente principal. María Antonia Casanova es profesora de la Universidad Camilo José Cela y directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. A lo largo de su carrera ha sido inspectora de educación en Barcelona, Murcia, en Inspección Central del Ministerio de Educación y ha desempeñado los puestos de jefe de gabinete de planes y programas, jefe del Servicio de Evaluación y subdirectora general de la Educación Especial y Atención a la Diversidad en el Ministerio de Educación. Directora General de Promoción Educativa en la Comunidad de Madrid, también ha representado a España en la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y ha dirigido por parte española el Programa de Integración Educativa en México. La profesora María Antonia igualmente ha participado en el proyecto FOMEIN y en el Eurosocial, Asociación de Ciudades, Instituciones y Escuelas de Segunda Oportunidad, Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad. Tiene además la medalla de plata de la SEP en 2011 en reconocimiento a la trayectoria y aportaciones a la educación especial en México. A continuación, la profesora María Antonia nos compartirá una ponencia centrada en la evaluación de los aprendizajes de la educación superior inclusiva, un tema clave para fortalecer la evaluación en nuestras instituciones, la cual es fundamental para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar sus conocimientos y habilidades de manera justa y equitativa. La amplia trayectoria de la profesora Casanova como investigadora, formadora de docentes y autora de referencia en temas de calidad educativa y equidad nos permite acercarnos con profundidad y sentido crítico a una dimensión fundamental de la vida universitaria, la evaluación de los aprendizajes. En el contexto actual de transformación de la educación superior, donde las instituciones enfrentan el reto de formar profesionales íntegros, autónomos y comprometidos con su entorno, la evaluación ya no puede reducirse a la simple medición de resultados. Se requiere repensarla como un proceso continuo, formativo, ético y centrado en el estudiante, que acompaña y potencie el aprendizaje a lo largo de su trayectoria académica. Este desafío se torna aún más relevante en universidades colombianas, que buscan fortalecer la calidad, la inclusión y la pertinencia de sus programas en un entorno de creciente diversidad estudiantil y de exigencias sociales y productivas. La ponencia de la profesora Casanova constituye así una invitación a revisar nuestras prácticas institucionales, a repensar los instrumentos y criterios con los que evaluamos y a comprometernos con una cultura de evaluación que contribuya al desarrollo humano y académico de todos los estudiantes. Su mirada experta nos ayudará a identificar caminos posibles
para transitar hacia una evaluación más justa, significativa y coherente con los fines de la educación superior del siglo XXI. Les invitamos entonces a escuchar con atención su intervención, a sumarse a este ejercicio colectivo de diálogo y a continuar construyendo desde cada institución una educación superior verdaderamente inclusiva. Muchas gracias por su participación. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este encuentro. Los animamos a participar con sus dudas, preguntas, comentarios utilizando el chat. Estas irán recopilando para responder al final de nuestro webinar. Bienvenida, doctora María Antonia, y qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias y buenos días a ustedes y buenas tardes ya por aquí. Voy a intentar compartir la pantalla para comenzar a, bueno, pues hablar de este tema. Yo les diría que tan importante en todo el sistema educativo y también en la universidad. En principio, lo primero que quiero hacer es felicitar a todas las maestras y maestros colombianos que hoy celebran su día, evidentemente. Yo creo que el ser docente no es solo una profesión, sino que es una forma de vida que nos implica y nos obliga a seguir aprendiendo para poder seguir enseñando. Es decir, que el aprendizaje permanente, ese que queremos para todos nuestros estudiantes, también nos lo tenemos que aplicar cuando somos docentes. Muchísimas felicidades y que pasen un buen día. Y también quiero dar las gracias a la Fundación, que ya por segunda vez me invita a estar con ustedes por esas tierras colombianas que conozco personalmente, pero que, bueno, a falta de estar personalmente, la tecnología nos acerca también, aunque solo sea por pantalla. Yo creo que después de la pandemia ya estamos todos un poco hartos de pantallas, pero es una oportunidad que tenemos de seguir colaborando y de seguir viéndonos, aunque sea así. Bien, pues como... A ver, que esto no pasa. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez a ver si pasa, a ver si pasa. Vamos a ver. Creo que ahora ya sí va a pasar. Ya estamos. Bien. Eh, Les decía bueno, como bien ha anticipado antes Carolina, pues la evaluación creo que es una temática que siempre, no sé si nos asusta un poco, no nos gusta, pero en fin, no es lo más agradable de todo el sistema educativo. Y por otra parte, aunque eso sea así, tenemos que reconocer que la evaluación dirige todo el sistema. Es decir, en función del modelo que nosotros seleccionemos de evaluación, así organizamos todos los procesos anteriores de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, que influye tanto en la forma de enseñar que elija un profesor, en este caso universitario, como en el interés, como que enfoca el interés del estudiante hacia lo que tiene que aprender. Es decir, que en función de cómo nosotros evaluemos, así van a aprender los estudiantes también universitarios. Eso ocurre en todo el sistema y también en la universidad, porque parece que cuando hablamos del sistema educativo la universidad se queda un poco aparte, pero eso no puede ser así, porque hablamos de atención a la diversidad, de metodologías diversas, de educación inclusiva, y eso parece que se acepta mejor en un preescolar, en una educación primaria, pero parece que ya en la universidad, pues el que llega, llega y el que puede, puede y el que no puede, pues no solo no puede, sino que somos nosotros y es la sociedad la que crea más barreras como para impedir que determinadas personas con unas dificultades específicas o características diferentes no puedan acceder a esta finalización de su proyecto y de su ruta de estudiantes antes de incorporarse a una profesión, y eso creo que no debe ser así. Una pregunta inicial tendríamos que plantearnos de ese para qué queremos nosotros evaluar en la universidad. Es decir, solamente para comprobar unos resultados. Nos estaríamos trasladando a una visión de la evaluación, yo les diría del año 1942, con Tyler, cuando nos dice que la evaluación se ubica al final de un currículum y simplemente lo que hace es comprobar unos resultados. Yo creo que se nos queda corto, se nos queda muy pobre
ese modelo de evaluación y no aprovechamos todas las virtualidades que tiene. Vamos a evaluar para clasificar a la población en buenos, malos, regulares, sobresalientes, aprobados, notables, para separar a los diferentes, pero ¿quiénes somos diferentes? Ahora vamos a verlo en la siguiente imagen. Somos todos diferentes, ¿no? ¿A quién promovemos en la universidad? ¿A los que mejor memorizan o a los que mejor aprenden? Hay que distinguir, evidentemente, lo que es una memoria sin comprensión, que es contra lo que estamos, yo creo que luchando ahora mismo en todos los sistemas educativos, intentando que ese conocimiento se sepa aplicar, es decir, que se demuestre que efectivamente el conocimiento que parece que se ha adquirido se haya adquirido de verdad. ¿Cómo? Con evidencias de aplicación, es decir, con su funcionalidad, con esa repercusión que debe tener en la vida diaria y en la profesión de todos los días. Si solo memorizan porque repiten lo de un libro, porque repiten lo que dice el profesor en un aula universitaria, pues la verdad es que sirve para poco. Condicionamos los procesos de aprendizaje sin lugar a dudas. Es decir, la evaluación condiciona, como les decía, todo el proceso de aprendizaje. En España, ya hace años, teníamos un curso entre el bachillerato y la universidad que se denominó curso de orientación universitaria, que estaba muy bien pensado, porque era un curso intermedio en el cual el profesorado conocía y los departamentos de orientación, orientadores, mm, psicopedagogos y psicólogos eh, eh, entendían y observaban a esos estudiantes que iban a acceder a la universidad para orientarles hacia una carrera que estuviera acorde con sus preferencias, con sus capacidades, con sus intereses. ¿Saben qué ocurrió? Pues que en otro momento determinado, enseguida, a los 2 años de implantarse el COU, curso de orientación universitaria, había tanta avalancha de alumnado, de estudiantes para la universidad, que la universidad puso una prueba de acceso. ¿Qué ocurrió al poner esa prueba de acceso? Pues que el COU, en vez de dedicarse a orientar a esos estudiantes que iban a acceder a la universidad, el COU se dedicó a preparar para la prueba que tenían que superar. Y claro, la prueba ya no era orientativa. La prueba era un examen puro y duro al sistema, al modelo más tradicional, de manera que había que contestar una serie de preguntas, una serie de temas, que el profesorado, en cuanto detectó cómo era la prueba, ese COU, todo ese año académico, se dedicó a preparar a los estudiantes para que lo superaran. Entonces, es verdad que la evaluación, en función del modelo de evaluación que seleccionemos, así vamos a enseñar a los estudiantes y así van a intentar aprender ellos. Eh, yo creo que no solo debería evaluarse para eso que hemos dicho, sino que la evaluación es lo suficientemente, yo les diría que valiosa, como para permitirnos conocer a los estudiantes a través del proceso evaluativo, para detectar sus talentos, para detectar sus dificultades, para orientarlos hacia carreras o profesiones que sean adecuadas, más adecuadas hacia su singularidad y hacia sus intereses, para modificar los procesos de manera que yo, profesor, profesora, pueda adecuar la enseñanza a ritmos y a estilos de aprendizaje del estudiante. Evidentemente, si yo mejoro la calidad de la educación, lo voy a hacer a través de la mejora de ese proceso de aprendizaje. Porque si el proceso mejora, lo lógico es que mejoren los resultados. Que hay veces que a los que defendemos la evaluación procesual, la evaluación formativa, nos dicen que no nos importan los resultados, pero eso no es así. A mí precisamente lo que me importan son esos resultados. Pero claro, para mejorar esos resultados, yo tengo que fijarme, tengo que ir haciendo un seguimiento continuado del proceso de desarrollo de esa persona para que vaya superando las dificultades cuando se presentan. No al cabo de 3 meses con un examen cuando ya no hay nada que arreglar. Es decir, ya es muy difícil, después de que han pasado 3 meses y ese estudiante no ha alcanzado esas competencias que le vamos pidiendo, esos conocimientos, en función de las carreras que sean, pues realmente ya tenemos poco que hacer. También hay una opción ahora mismo en las universidades que aquí en España está teniendo un gran éxito, que es que establecen títulos apropiados para diferentes capacidades personales. Luego hablaremos de ello. Y les decía antes que si mediante la evaluación vamos a separar o vamos a dejar discriminados a los estudiantes diferentes, antes de optar por eso,
tendremos que preguntarnos quiénes son los estudiantes diferentes. Y hay que convenir en que los estudiantes diferentes son todos. Es decir, todas las personas somos diferentes, somos únicas. Tenemos un ritmo y un estilo de aprendizaje distinto, tenemos talentos, motivaciones e intereses diferentes, sexo, género tenemos distinto, alta capacidad intelectual, alguna dificultad de aprendizaje, algún tipo de discapacidad intelectual, sensorial, motora, un trastorno generalizado del desarrollo, es decir, diferentes situaciones que se dan habitualmente. Por razones sociales, pues cambiamos de lugar de residencia, estamos en un contexto rural o en un contexto urbano, pertenecemos a una cultura o a otra, tenemos entornos familiares diferentes, en fin, diferencias también que tenemos todos. Y luego en la historia personal, pues uno puede tener una enfermedad crónica o puede estar en un momento determinado de hospitalización. Es verdad que hasta, digamos que esta última, todo este último grupo, pues en la universidad no se tiene tanto en cuenta, pero es decir, en la educación obligatoria hay que atenderlos aunque estén hospitalizados y aunque estén convalecientes. Y en la universidad no está de más que al menos se tomen en cuenta estas circunstancias para considerar unos determinados, por ejemplo, tiempos, sobre todo en lo relativo a los tiempos, si ha surgido alguna circunstancia negativa de este tipo. Es decir, que yo creo que esa afición que tenemos a colgarle una etiqueta a un estudiante, decir, pues es disléxico, es no sé qué, o es muy acelerado, o es hiperactivo. Es decir, yo creo que mejor que no coloquemos ninguna etiqueta, porque si ustedes ven estas diferencias, todos tenemos varias etiquetas colgadas de antemano. Todos tenemos un ritmo de aprendizaje peculiar, todos tenemos un estilo de aprendizaje. Ahora que la neurociencia nos enseña tanto, pues evidentemente todos tenemos un sexo, un género distinto y motivaciones diferentes y una capacidad distinta. Es decir, cinco o seis etiquetas no nos las quita nadie. Entonces, mejor que poner etiquetas, vamos a pensar que tenemos estudiantes a los que tenemos que formar en esa universidad y que tenemos que conocer. Y que tenemos que conocer e intentar adecuar nuestra forma de enseñar a la forma de aprender que ellos tienen. ¿Esto es importante? Pues es fundamental. Es fundamental porque vivimos en sociedades democráticas y se supone que, al menos teóricamente, una sociedad democrática valora las diferencias. Es decir, es una exigencia que toda la población, toda la ciudadanía participe para el buen desenvolvimiento de la sociedad democrática. Está abierta a la innovación permanente porque cada uno de nosotros podemos aportar en función de nuestros talentos y de nuestras capacidades. Y pensemos que todas las personas tienen capacidades, todas tienen algunas capacidades. Es decir, cuando alguien piensa que porque una persona determinada tenga una discapacidad visual, auditiva, de movilidad, que por eso ya no tiene capacidades, está en un error total y absoluto, porque no conoce a nadie en esas circunstancias, porque en algunos congresos que tenemos en España sobre universidad y discapacidad, hay ponencias, conferencias que presentan personas con discapacidad de cualquier tipo y esa persona tiene un currículum fabuloso, mejor que cualquiera de los nuestros, y nos expone unas experiencias y unas ponencias de un nivel altísimo. Entonces, cuando alguien piensa que una persona por tener una discapacidad es que ya no vale para esa sociedad, creo simplemente que no tiene conocimiento de lo que es la realidad. Esta sociedad democrática nos obliga a tener un sistema educativo que sea equitativo y que sea de calidad, pero para todas las personas, para todas. ¿Qué nos exige esta educación? Ojo, a nivel universitario también. No dejemos la universidad aparte. Pues tenemos que aplicar metodologías diversificadas, porque las metodologías son los caminos mediante los cuales vamos a llegar a un objetivo, a una meta. Y como no todos aprendemos igual, es decir, si partimos de la base de que todos los cerebros son diferentes, quiere decir que todas las formas de aprender también son diferentes. Entonces, esos caminos, esas metodologías, hay que diversificarlas. No me vale que un alumno universitario se tenga que limitar a escuchar una lección magistral de un profesor y luego a repetirla en un examen, o a leerse una serie de libros, una serie de bibliografía y luego a repetirlo en un examen. ¿Eso es interesante una clase magistral? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Todos hemos tenido
profesorado universitario excelente y encantados todos de escucharle una clase magistral, pero no solo, no solo, ¿eh? De lo que se trata es de no homogeneizar, de no unificar o de no reducir esa metodología a una sola, sino que hay que diversificarla. Los principios del diseño universal para el aprendizaje, esos tres principios, son básicos en todos los niveles educativos para que el currículum sea accesible. Y me da igual la carrera que sea y la profesión que sea. En España, no sé, ahí en Colombia, la formación profesional de segundo grado, la ya especializada, también se considera a nivel universitario, es decir, también se considera como estudio superior. Bueno, pues tanto en esa formación profesional de segundo grado como en las diferentes carreras universitarias, debemos considerar siempre la utilización, la presencia, cada vez que vayamos a abordar una temática específica, la presencia, les decía, de esos principios, de esos tres principios del diseño universal para el aprendizaje, es decir, utilizar múltiples formas de representación, dejar que los estudiantes se expresen mediante las formas que les sean a ellos más fáciles, más habituales y, por supuesto, motivarlos y despertar su curiosidad y su interés, porque la curiosidad y el interés son los motores del aprendizaje. Recursos variados, por supuesto, sobre todo para discapacidades específicas. Bueno, pues si hay una persona ciega, el disponer de un ordenador, de una computadora con un teclado en braille o disponer de un escáner que le traduzca a voz, es decir, que le oralice los textos escritos, pues puede resultar evidentemente fundamental. Recursos variados necesitaremos para todos los estudiantes. Y adecuación del currículum, yo les diría que en universidad y en formación profesional dentro de lo posible. Es decir, no se trata de reducir el nivel o de ofrecer una carrera con más bajos niveles de conocimiento y de desempeño en absoluto, pero sí, efectivamente, sobre todo en metodología y en modelos de evaluación, podemos adecuar ese currículum y algunos contenidos en la forma de impartirlos, de darlos a conocer también. ¿Profesorado de apoyo en algún caso? Bueno, pues ahora mismo aquí tenemos intérpretes de lengua de señas, ¿no? Estamos utilizando ese profesorado o esos profesionales de apoyo en determinados momentos. Profesorado con formación adecuada que pueda apoyar en un momento determinado al profesorado habitual. También aquí en las universidades, desde ya hace unos años, suele haber, yo creo que prácticamente ya en la totalidad, hay un departamento que se dedica a la atención a la diversidad. Y ahí hay un equipo de profesores especializados en todas estas temáticas que cuando un profesor de cualquier materia, bueno, y ustedes saben que en las universidades tenemos multiplicidad de carreras, entonces está muy bien que haya siempre un equipo que realmente sea experto en estos apoyos que puede necesitar una persona determinada, porque, bueno, no todo el profesorado está preparado para dar respuesta inmediata a una dificultad que se plantee en un momento determinado. Pero esos equipos, esos departamentos de atención a la diversidad están realizando una labor interesantísima en las universidades. La evaluación, que es a lo que en lo que nos vamos a centrar, evidentemente tendría que cambiar. ¿Que hay un examen en la universidad? Sí, pero no solo. Es decir, no solo. Es lo mismo que decimos con la metodología, no solo. Antes de seguir, yo sí les quería comentar algo que no les he plasmado en ninguna imagen, sobre todo al hablar de profesorado y profesorado de apoyo. Mm, miren ustedes, aquí en España, y no sé si también en Colombia, luego podemos hablar de ello, cuando llega el estudiante a la universidad, yo creo que sale adelante bien. Es decir, los estudios nos dicen que los resultados que alcanzan los estudiantes con discapacidad en las universidades son equivalentes a los del resto de estudiantes, a los del resto de sus compañeros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema lo tenemos en la secundaria y en el bachillerato, más que en la universidad. Quizá por el cambio de cultura que hay en el paso de la primaria a la secundaria y el bachillerato, que es un cambio radical. Ustedes saben que en la primaria, bueno, pues el niño o la niña está con un maestro, una maestra, mucho tiempo, se conocen bien, llegan a una secundaria y a un bachillerato
y cada hora está con un profesor diferente, tratando de unas materias X determinadas, ese profesorado tiene más alumnos, evidentemente, que un maestro de primaria, y además pueden ser especialistas en su materia, me da igual en biología, en física y química, en matemáticas, en español, pero pueden no tener la formación, la preparación didáctica que hace falta para saber enseñar. Es decir, una cosa es saber y otra es saber enseñar. Y la problemática que hay en bachillerato, que sería el nivel inmediato anterior a la universidad, es que se pueden dar casos de ese tipo. El hecho es que, al no ser educación obligatoria aquí en España, en bachillerato se pierden muchos apoyos por parte de la administración y, por otra parte, el profesorado no se ve tan obligado a atender a esa diversidad de sus estudiantes. Y eso es un fallo enorme en el sistema porque es una barrera total para que el alumnado, para que esos estudiantes con algún tipo de discapacidad pueda pasar a la universidad. Y muchos podrían hacerlo y podrían seguir sus estudios universitarios o de formación profesional, me da lo mismo, o de formación profesional perfectamente, porque así lo están demostrando los que llegan. Es decir, que cuando llegan funcionan de maravilla, ¿eh? Funcionan de maravilla. Entonces, de eso se trata, de que estas exigencias de la educación inclusiva, evidentemente en la universidad, pero miremos también a la etapa inmediatamente anterior, porque suele suponer una barrera muy importante que impide que muchas personas puedan realizar su proyecto de vida personal al que tienen derecho en una sociedad democrática y que además son derechos que están reconocidos universalmente. Vamos a ver si somos capaces de respetar esos derechos, de aplicarlos y de que sean una realidad y no se quede solo en palabras, porque hay mucha normativa internacional y nacional que habla de estos derechos, pero luego hay que ver si efectivamente esos derechos son una realidad para la persona o se quedan en el papel y no somos capaces de aplicarlos. Bien, pues decíamos que la evaluación es un elemento más del currículum, no es nada aparte, nada separado. Con lo cual, esa educación inclusiva exige que también la evaluación sea inclusiva, es decir, que no sea la evaluación un factor de segregación como lo es habitualmente. La educación inclusiva que plantea educar en una misma institución a todos los estudiantes. En la universidad no hay problema en esto. Hay universidades, me da igual, de medicina, de filosofía, de biología, y en esa universidad se educan y se forman todos. No ocurre así en los niveles anteriores, que puede haber centros de educación especial para alumnos con determinadas características y centros donde en algún país puede haber centros para alumnado y para estudiantes con alta capacidad intelectual. Aquí en España no. Únicamente queda ahí un resto de centros de educación especial que esperemos que también se supere y se pueda incorporar todo ese alumnado a las escuelas regulares. Es decir, en la universidad es la misma institución la que educa a todos. Pero esa universidad tiene que disponer de los medios para ofrecer educación de calidad, tanto medios humanos como para medios materiales. Y ojo, no se trata solo de acceder a la universidad, es decir, no se trata solo de eliminar una barrera arquitectónica, sino que de lo que se trata, importante, es de acceder al aprendizaje. Es decir, esa persona que accede con un determinado tipo de dificultad tiene que acceder a la formación necesaria para desempeñar su profesión con garantías de calidad. Porque si no, yo les diría que sería un engaño para él como persona, para ella como persona, y también un engaño a la sociedad. Estaríamos dando un título que no responde a las exigencias que esa profesión requiere. Entonces es fundamental que la evaluación también colabore con esto. Tenemos que diseñar un modelo de evaluación formativa para todos los estudios superiores que cumpla con estas exigencias que requiere la educación inclusiva. Vamos a facilitar mediante ello, mediante este modelo, que ese condicionamiento, que esos condicionantes que pone la evaluación a los procesos de aprendizaje sean los adecuados. Es decir, que sean unos condicionamientos que favorezcan el aprendizaje, no que los impidan o no que los reduzcan solamente
a la memorización de unos textos. Es verdad que hay ciertas carreras que ya de entrada no son así. Yo les diría que las carreras de carácter científico, la medicina, exige mucha práctica, química, biología, física, eso exige mucho laboratorio, pero las carreras que son más de humanidades, incluso voy a meter aquí, voy a incluir aquí la educación, que también debería ser muy práctica, o debería tener una buena carga de práctica, porque si no, no van a salir preparados nuestros estudiantes para incorporarse a las aulas y a las escuelas de forma eficaz. Pero les diría que en las carreras más humanísticas mm, todavía se puede mantener un tipo de evaluación, y de hecho se mantiene, muy tradicional, muy academicista. A lo mejor también tiene una fuerte incidencia en las otras carreras que decimos, en medicina, en física, en química, pero menos porque la incidencia de la práctica es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Entonces ahí está más garantizado que cuando un estudiante termina una carrera universitaria o una formación profesional, sí está capacitado para ejercer esa función que le va a pedir la sociedad. ¿Qué concepto me sirve a mí para para utilizar la evaluación adecuadamente? Pues es que tenemos que cambiar, porque evaluar no es examinar, evaluar es más, ¿eh? Evaluar es más. Yo les diría, bueno, yo partiría de un concepto como este, que la evaluación es un proceso de recogida sistemática de datos que nos ofrece información continua acerca de cómo se está produciendo la enseñanza y cómo se está produciendo el aprendizaje. Eso nos permite valorar lo conseguido, pero valorar lo conseguido, yo les diría que en el momento en que se está produciendo la actividad que estamos realizando, no después de 3 meses en un examen, sino sobre la marcha, a mí me permite tener datos de qué estamos haciendo y cómo están trabajando los estudiantes. Si yo tengo esta información, yo puedo tomar medidas inmediatas para que si surge alguna dificultad se pueda superar y si surge algún talento específico yo lo pueda reforzar. Si yo mejoro esa calidad del proceso, lo lógico es que mejoren los resultados. Eh, a mí me gusta mucho Mafalda, aunque no les he puesto, creo, ningún dibujito hoy, pero hay una viñeta que me gusta mucho, donde la maestra pregunta, y el que no haya entendido algo, que levante la mano. Entonces Manolito, como siempre, el pobre, levanta la mano. Dice, ¿qué es lo que no has entendido, Manolito? Dice, desde marzo hasta ahora, nada. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y en la universidad sí es. En la universidad sí es. Lo que pasa es que en la universidad ni siquiera preguntamos si qué es lo que no han entendido. Solamente los examinamos y ahí vemos si han entendido o no. Cuando ya las cosas no tienen remedio o tienen muy mal remedio. ¿m? Hasta llegar al siguiente examen y las dificultades cada vez se van incrementando, no van disminuyendo, sino que cuando uno no entiende algo, no se facilita el aprendizaje, sino que se dificulta. Es decir, cada vez se hace más difícil la comprensión de los saberes que vienen. Así que tenemos que empezar entendiendo que la evaluación no es solo una prueba final, sino que es un proceso, ¿eh? Es un proceso de recogida de datos y que tiene que estar ubicada no al final, sino al principio. Y ahí tienen ustedes la comparación de, del modelo tradicional y academicista y el cambio que se debe producir a un modelo continuo y formativo de evaluación. ¿Por qué no nos gusta la evaluación? Pues la evaluación no tiene buena imagen porque cuando nos evalúan siempre nos dicen lo que no hemos aprendido. Es decir, destacan lo negativo, ¿no? Parece que es que el profesor está más interesado en saber lo que no sabemos que en saber lo que sabemos. Eso lo captan, no sé si los universitarios, pero los niños de 6 años lo captan inmediatamente. Cuando les preguntan, enseguida saben que parece que la maestra lo que quiere es saber lo que yo no sé. Como decía una niña no hace mucho. Es que la maestra quiere saber lo que yo no sé. Es que es la imagen que proyecta un examen, que parece que lo ponemos justamente para encontrar los fallos de esa persona. Con lo cual, muy mal. Si yo aplico un examen idéntico para todos y es la única prueba de evaluación, yo lo que estoy intentando es homogeneizar a los estudiantes, cuando resulta que estamos admitiendo en una sociedad democrática que todos son diferentes y que esas diferencias son talentos diversos que tienen que aportar a la sociedad. Es bastante simplista esa evaluación. ¿Por qué? Pues porque parece que con un número lo hemos dicho todo.
Oiga, una persona no es un 7, ¿no? Una persona no es un 5 ni es un 8. Una persona es algo mucho más complejo, más rico. Es decir, tiene unas capacidades, unas sí, otras no. Unas las ha desarrollado más o menos. Es decir, tenemos que saber cómo va avanzando esa persona para favorecer ese camino, ese proyecto personal de vida que se ha marcado y que está interesado en participar y en ofrecer a la sociedad. Ahora, si yo fuera el médico y le admitiera que me despachara con un 6, pues oiga, yo creo que le preguntaría algo más, ¿no? Yo si llevo a mi hijo a un médico y me dice que tiene un 6, pues yo creo que ninguno lo admitiríamos, ¿no? Creo que pediríamos algo más, pues eso tiene que pasar en educación y también en la universidad. ¿M? Claro, el evaluar con un número favorece la competitividad, no favorece la cooperación. Y yo creo que estamos en un mundo donde, con una sociedad que tiene tantísimos conocimientos ahora mismo y que avanza además a unas velocidades supersónicas en esos conocimientos, ahora mismo no hay una sola persona que pueda desarrollar un proyecto en una empresa. Hacen falta varias personas para abarcar esos conocimientos que son necesarios para sacar adelante un proyecto. Entonces no me sirven personas competitivas, me sirven personas colaborativas y cooperativas para trabajar entre todos y entre todos sacar un proyecto mejor que si lo hago yo sola. Bueno, es que yo sola no podría hacerlo. ¿M? En cualquier empresa saben ustedes que ahora mismo hay psicólogos que seleccionan personal y justamente una de las características o de las cualidades que más se está valorando es la capacidad de trabajar en equipo. Porque es imprescindible ahora mismo en la sociedad trabajar en equipo. Es decir, sabemos tanto que no hay una persona que pueda saber todo lo que conoce ahora mismo la humanidad. Entonces es necesaria esa cooperación. Y como decíamos antes, pues claro, si yo la evaluación la sitúo, la ubico al final del aprendizaje, ya no puedo mejorar el proceso, ya no tengo oportunidad. Es decir, si yo hago un examen cada 3 meses, pues bueno, pues el tiempo ha pasado y el tiempo no se recupera, ¿eh? Aunque hablemos algunas veces en educación de recuperación de aprendizajes, eso también es un concepto falso. Es un concepto falso porque el tiempo, las personas no lo vamos a recuperar. Cambio de modelo y me paso a un modelo de evaluación que sea continuado, es decir, que sea un modelo de evaluación permanente, que vaya evaluando el proceso y que por lo tanto me permite especialmente el retroalimentar a esa persona, a ese estudiante que se está preparando, el retroalimentarle diciéndole, esto lo has hecho bien, esto es regular, aquí tienes que poner más atención, tienes que leerte este otro libro, tienes que hacer esta investigación, lo que nos parezca oportuno en un momento determinado para que ese estudiante universitario siga adelante. Eso solo lo puedo hacer si yo hago una evaluación de carácter continuo y con esa intencionalidad de seguir formando, de seguir mejorando ese proceso de aprendizaje. Yo voy a conocer al alumnado, a ese estudiante, yo voy a describir sus talentos, voy a conocer las dificultades que se presentan, con lo cual lo que estoy haciendo es personalizar la educación universitaria, no homogeneizarla y no decir, tengo 100 alumnos delante, todos iguales, y si el modelo de clase es el tradicional, yo estoy suponiendo que todos los estudiantes están aprendiendo lo mismo de la misma manera y en el mismo tiempo. Eso es un error gravísimo, porque si hemos dicho que cada cerebro es distinto y que hay distintos ritmos y estilos de aprendizaje, cada uno está aprendiendo lo que puede, lo que capta, y algunos, como Manolito, a lo mejor no están aprendiendo nada, ¿eh? Entonces, tengo que tener prevista la evaluación. ¿Cómo la voy a hacer? Desde el comienzo de empezar un nuevo, un nuevo bloque, un nuevo bloque de enseñanzas, un nuevo bloque de aprendizajes, un nuevo bloque de temas que se traten en función de las carreras en las que estemos. Hay que tenerlo previsto desde el principio para saber qué es lo que quiero evaluar y en función de lo que yo quiero evaluar, eso ya me está diciendo qué actividades tengo que proponer a mis estudiantes para que me demuestren que esos saberes los conocen suficientemente y los han incorporado a su estructura mental de manera adecuada para poderlos aplicar a la realidad y a su profesión. Evidentemente, un trabajo de estas características y una evaluación de estas características favorece la cooperación y favorece la autoevaluación, porque ese estudiante aprende a valorarse él mismo lo que está haciendo, aprende a evaluar también, ¿eh?
que es de lo que se trata, de que no solo evalúe yo a un estudiante universitario, sino que el universitario tiene capacidad suficiente como para autoevaluar su actuación, sin lugar a dudas. Y si trabaja en equipo, el equipo puede coevaluarse entre todos ellos lo que están haciendo y lo que hace uno o lo que hace otro, sin lugar a dudas. Está absolutamente comprobado. Entonces, esta evaluación formativa es la que evalúa procesos frente a la sumativa que solo evalúa un resultado y un resultado final. ¿Qué permite su aplicación continua? Pues conocer las fortalezas y las dificultades de cada estudiante, facilitar los aprendizajes, evitar esos retrasos que luego van a entorpecer el desarrollo adecuado para alcanzar una titulación y una profesión, y además es la única que responde a esa educación inclusiva que tenemos adoptada prácticamente en todos los países y que la Convención de la ONU del 2006, saben ustedes que, bueno, pues que la tenemos firmada en todos los países, ¿vale? Pero la educación inclusiva no es solo para los niveles obligatorios, es también para la formación profesional, es para la educación universitaria, es para la educación permanente de personas adultas, es para todos, ¿eh? Ahora, precisamente en los objetivos de la Agenda 2030, ustedes saben que el objetivo de desarrollo número 4, precisamente de lo que trata, es de ofrecer una educación de calidad y equitativa a todas las personas y en todos los momentos de su vida, y una educación de calidad. Entonces, de eso se trata. Que la única evaluación, el único modelo de evaluación que responde a esta educación inclusiva es esta evaluación formativa porque permite esa retroalimentación permanente y permite que ese estudiante pueda irse formando, pueda irse mejorando y pueda ir superando las dificultades que se le presentan. Insisto, si se mejoran los procesos, deben mejorar los resultados. Como aceptamos que evaluar no es igual a examinar, tenemos que decir que la evaluación formativa presenta, plantea pues muchas técnicas para obtener datos, para recoger datos, para analizarlos y como instrumentos también de plasmación escrita, de registro de esos datos que vamos obteniendo. Esto es un curso entero, ya entienden ustedes que trabajar todo esto sería un curso entero, pero tienen ustedes bibliografía suficiente como para como para entender que lo que es esto, además ustedes lo conocen. La observación, evidentemente, es la mayor fuente de datos, la mayor fuente de información que tenemos las personas. La encuesta sería bueno, pues la encuesta a través de un cuestionario sería el examen tradicional, un cuestionario de aprendizaje, ¿eh? La encuesta es algo escrito que si es para evaluar un centro educativo, una universidad, y se hace masivamente, puede ser anónima, pero el cuestionario de aprendizaje, es decir, el examen, no es anónimo, claro. Cada uno lo firma porque hay que evaluarlos. La entrevista, con lo cual nosotros hablamos formal o informalmente con los estudiantes y también obtenemos datos. Las grabaciones son muy interesantes y creo que se hacen poco a pesar de la facilidad que ahora mismo tenemos a través de los celulares, de los teléfonos móviles, podemos hacer grabaciones sin ningún problema. Y fíjense que la fotografía es un medio importante para conocer la realidad. Es decir, cuando están trabajando, si están trabajando en equipo, los estudiantes, el tener determinadas fotografías o el tener fotografías de las consecuciones que van alcanzando es un medio importante como evidencia de lo que se ha conseguido. Y no les digo nada si realizo un video o un audio. ¿Por qué les hablo del video y del audio? Porque hemos dicho, y ha dicho Carolina al principio, que no se trata solo de instruir, es decir, que no se trata solo de insuflar conocimientos, sino que se trata de formar personas íntegras y personas completas y desarrolladas en todos los órdenes de la vida y de sus capacidades. Entonces, las actitudes y los valores son muy importantes en la educación, también en la universitaria, claro. Es decir, un desarrollo de una profesión éticamente, que es como se debe aplicar luego, es fundamental. Pero las actitudes son algo que no podemos evaluar en un examen, ni por escrito. Porque si yo le pregunto a un estudiante universitario una cuestión relacionada con valores, él sabe lo que me tiene que contestar para que sea correcto. Pero eso no quiere decir que haya asumido esa actitud. ¿Cómo puedo yo revisar esas actitudes? Pues con una grabación. Es decir, no les digo que estén grabando todos los días, pero sí que
cada 15 días, cada semana, cada mes, hagan una grabación de un trabajo cooperativo que tengan en un aula o de un trabajo que tengan fuera del aula, porque ahí sí se pueden revisar las actitudes de los estudiantes y también las nuestras como profesores, ¿eh? También las nuestras como profesores. Yo les aseguro que nos llevamos muchas sorpresas, no solo con nuestros estudiantes, sino también con nosotros. Podemos tener actitudes que no somos conscientes mm, en absoluto de que las tenemos hasta que nos vemos. Y esto tiene además una virtualidad excelente. Y es que está comprobado que nosotros corregimos lo que no nos gusta de nuestra imagen cuando lo vemos, a nivel inconsciente. Es decir, no necesitamos ni siquiera hacer nada, solo vernos. Y lo que no nos gusta lo corregimos. Y eso les va a pasar también a ellos, ¿eh? Con lo cual, les diría casi que es una terapia para superar actitudes negativas. Es decir, me parece que es fundamental que incorporemos este tipo de instrumentos, la grabación como técnica y una fotografía, un video, me parece que ahora mismo no es difícil de hacer y nos va a dar mucha información. Y las listas de control y las escalas de valoración las vamos a necesitar precisamente porque vamos a cambiar las metodologías y vamos a evaluar algo que no es solamente un conocimiento teórico y memorístico, sino más cosas. Por ejemplo, esto que tienen ustedes aquí. Si yo cambio la evaluación, tengo que cambiar la metodología. Y si cambio la metodología, tengo que cambiar la evaluación, porque ambas deben ser coherentes. Es decir, si yo hago un debate en un aula un día sobre un tema que nos interese, un tema social, un tema de actualidad, ¿qué es lo que yo voy a evaluar en los alumnos, en estos estudiantes universitarios? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Que sepan lo que es un debate, que sepan las partes de un debate. No, no. Yo voy a evaluar si saben argumentar, si saben respetar un turno de palabras, si se expresan oralmente con corrección, si cambian de opinión al escuchar a los compañeros. Es decir, yo voy a evaluar una serie de cuestiones que no son ni memorísticas ni de pura instrucción, sino que son actitudinales y procedimentales, es decir, de saber hacer y de saber ser. Y para eso tendría que grabar, por ejemplo, sería excelente, pero también lo puedo valorar mediante una escala de valoración o una lista de cotejo, una lista de control, como ustedes la quieran llamar, donde yo haya reflejado antes de empezar, les decía que la evaluación tiene que estar prevista antes de comenzar, y donde yo diga, donde yo ponga todos estos indicadores, se expresa oralmente con corrección, ha recogido información para el tema que defiende, respeta un turno de palabras. Si yo tengo esa lista de control que les decía antes, o esa escala de valoración, yo voy a poder evaluar ese debate sobre la marcha. Si además lo grabo, perfecto, porque lo vamos a poder repetir y lo vamos a poder volver a ver tantas veces como sea necesario para comprobar si efectivamente eso que yo he recogido en mi escrito, que a lo mejor podría ser subjetivo en algunos casos o podría ser algo inexacto, yo eso lo corroboro con la grabación. Es decir, que ven ustedes que hay actividades que requieren de esos otros instrumentos que no son un examen, que es una lista de cotejo, una lista de control, una escala de valoración o una rúbrica, como ustedes quieran, y una grabación sería excelente. ¿Por qué? ¿Qué actividades me favorecen esta evaluación diversificada y formativa? Pues yo puedo evaluar la asistencia a clase, la participación activa cuando sean sesiones presenciales o virtuales. La revisión de la educación, de la documentación, si yo les estamos proponiendo una aula invertida, que yo les he mandado una documentación, ellos tienen que revisarla y luego en la clase presencial discutimos sobre ella, la elaboración de trabajos individuales, la elaboración de trabajos en grupo, exposiciones ante el grupo de un tema específico, eso lo hacemos ahora aquí sin más problemas, la participación en coloquios, en debates, en foros que pueden ser presenciales o pueden ser virtuales, las revisiones que hagan de documentación, el comentario de algún libro que les propongamos o que ellos estén interesados en hacer y también los exámenes. El examen también, pero no solo. Y además, a lo mejor, en algunos casos puede no haber examen, no pasa nada, no pasa nada. Fíjense que ahora mismo se está trabajando con métodos de proyectos, por ejemplo, con el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje servicio. En la universidad se puede trabajar perfectamente
con este tipo de metodologías, ya les digo también, evidentemente, que en función de las carreras en las que estemos. Esto lo tienen luego que adecuar ustedes a la carrera en la que estén como profesorado, porque unas de estas metodologías son más adecuadas para ciertas carreras y otras para otras, evidentemente, ¿eh? Entonces, eso lo tienen ustedes que adecuar a continuación. O sea, esto es una propuesta general que luego hay que adaptarla a, evidentemente, la carrera en la que ustedes se encuentren. Esto, el utilizar estas metodologías y este medio de evaluación, ¿qué exigencias tiene para el profesorado? Pues que tiene que organizar estas actividades que sean adecuadas para hacer evaluación de los objetivos o de las competencias que estén previstas. Tiene que establecer criterios claros de evaluación. Hay que eliminar la subjetividad dentro de lo que se pueda. Una formación permanente. Tiene que estar incorporando nuevas técnicas e instrumentos. Sobre todo, yo les diría que lo relacionado con tecnología, que ahora mismo está avanzando muchísimo. Y ahora tenemos aquí la inteligencia artificial, no que nos va a venir, sino que nos ha venido ya, que la tenemos ya, y que a lo mejor nos puede resultar muy útil, pues por ejemplo, para recogida de información. Bueno, es que conseguimos en 30 segundos lo que a nosotros nos costaría 15 días de recopilar. No se trata de que la inteligencia artificial nos haga el trabajo, sino de que la utilicemos para facilitar luego nuestro trabajo de reflexión, de síntesis, de elaboración. Tendríamos también que utilizarla. Un ejemplo de evaluación que, bueno, pues que hacemos aquí, que lo estamos haciendo en la universidad donde yo estoy, es un ejemplo. Y que no coincide en todo el profesorado, ya les digo, según las carreras. Pero, por ejemplo, la asistencia a clase, esto se trata de ponderar todos esos criterios que hemos dicho antes. La asistencia a clase tendría una incidencia de un 10% en la calificación. La participación activa, otro 10%. La exposición en un trabajo en grupo, un 20%. El trabajo individual, otro 20%. Y un examen o un trabajo final, un 40%. Con todo eso, yo obtengo mm, la más o menos certeza o la confianza en que estoy evaluando a los estudiantes de una forma más ponderada, más equilibrada y además que me están demostrando que no solo memorizan, sino que lo que memorizan lo saben aplicar, lo saben razonar, lo saben exponer. Es decir, tengo evidencia de que esos aprendizajes son reales. De eso se trataría. Los títulos propios. Mire, los títulos propios son una experiencia que ha tenido mucho éxito aquí en España y que cada universidad, ahora mismo la mayoría casi, ofrece títulos adecuados para personas con discapacidad expresamente. Y sobre todo con discapacidad intelectual, fíjense, sobre todo con discapacidad intelectual. Son títulos que tienen validez más restringida, o sea, no es una validez universal ni para todos los países, sino que es una validez restringida porque dependen en buena parte del prestigio que tiene esa universidad. Es decir, que luego una empresa, si llega un joven que ha adquirido un título de estos, que ha conseguido un título de estos con su trabajo, en función de la universidad que se lo ha dado o de la institución que se lo ha dado, pues evidentemente en función de ese prestigio le va a servir más o le va a servir menos. Y fíjense lo que es más curioso, que es lo que yo les comentaba antes de la barrera que supone ese bachillerato o esa educación secundaria. Y es que son jóvenes que a lo largo de su educación obligatoria no han conseguido superar una secundaria obligatoria y luego son capaces en un año o en 2 años de conseguir un título que organiza la universidad para que aprendan un oficio o una profesión. Eso lo podían haber conseguido en una formación profesional de primer grado, una formación profesional básica dentro del sistema educativo anterior a la universidad. El profesorado de secundaria, el profesorado de bachillerato nos dice, es que no estamos preparados para atender a estos alumnos. Y mi pregunta es, ¿y el profesorado de la universidad está preparado? Menos, ¿no? Menos. Porque ahí sí que el que llega ya a una carrera universitaria se supone que tiene alcanzados unos niveles de aprendizaje suficientes como para seguir un curso universitario. Pero este profesorado de universidad se ha interesado, diríamos que se ha puesto las pilas, hablando coloquialmente, y vaya si los está atendiendo bien, que están teniendo un gran éxito estos títulos propios. Vamos, que yo les diría que prácticamente el 100% termina con un empleo, termina con un trabajo fijo. Entonces, los estudios que tenemos nos dicen que el estudiantado con discapacidad, tanto en grados como en másteres, son equivalentes a los resultados de sus compañeros.
la tecnología está ayudando muchísimo y tenemos investigaciones que dan cuenta de estos resultados. Hace un par de años en Granada tuvimos una reunión justamente sobre estos títulos propios para hablar y para preguntarles a ellos, a los estudiantes que los habían cursado, cómo les había ido. Todos contentos, evidentemente. Pero a mí lo que más me gustó o destaqué es que subieron un joven y una joven que tenían este título y dijeron, lo primero que dijeron es que lo que más les había gustado es que los habían tratado como a los demás. Y eso debemos tenerlo en cuenta en la universidad, por supuesto, pero también antes de la universidad, ¿eh? Es decir, en ese bachillerato, en esa secundaria o incluso en esa primaria, vamos a tratarlos a todos como a los demás, ¿eh? Que es de lo que se trata. Es lo que yo les comentaba al principio mm, de poder, de no poner etiquetas, ¿eh? De no poner etiquetas. Entonces, bueno, vamos terminando y yo les resumiría 5 cuestiones que me parecen imprescindibles. Que asumamos y que estemos convencidos de que esto es así. Atender a la diversidad a la universidad y a otros estudios superiores es posible, ¿eh? Es posible. Si se hace en un sitio, se puede hacer en otro, ¿eh? No es problema de la persona con discapacidad, es problema del sistema y de la sociedad en general. Se hace necesario implementar currículos accesibles que permitan esa formación universitaria de calidad para todos. ¿Qué es fundamental? La formación permanente del profesorado universitario. Ustedes saben que desde hace años el informe McKinsey nos está diciendo que la calidad de un sistema educativo nunca puede ser superior a la calidad de sus profesores. Entonces, evidentemente, la formación permanente de ese profesorado universitario es una condición sine qua non, vamos a conseguir esa calidad. Tenemos que saber que la evaluación condiciona el modelo de enseñanza y de aprendizaje, por lo que resulta imprescindible acertar con un modelo evaluador que favorezca el aprendizaje y que no cree una barrera más que sea insuperable. Y es muy importante, yo sí les animaría, quizá ya los tengan, que se creen esos títulos propios para personas con discapacidad que promueven su empleo y su incorporación digna a la sociedad. Eh, y a ver si somos capaces de, bueno, pues de ir pensando que si es posible conseguir un sistema de educación superior inclusivo en un país o en varios países, pues debe ser posible también conseguirlo en otros, ¿no? Yo me plantearía qué podemos hacer nosotros para lograrlo desde nuestra universidad y por dónde tenemos que comenzar. Me parece que si arrancamos, el caso es ir dando pasos siempre adelante, nunca retrocediendo, y yo espero que efectivamente lo consigamos y que no tardemos demasiado en conseguirlo, porque creo que tardamos demasiado en avanzar en educación. Y ya es hora de que pisemos el acelerador un poco en educación para no ir por detrás de la sociedad. Tenemos que ser pioneros y tenemos que ir por delante de los avances sociales y tecnológicos. Es decir, la universidad tiene que ser pionera en investigación y en docencia, en los dos ámbitos. Y eso se consigue con una educación para todos, universitaria y de calidad. Muchísimas gracias por su atención y bueno, Apreciada doctora María gracias a la Antonia. tecnología pues podemos seguir en comunicación como hemos seguido con la Fundación. Claro Carolina, que vamos a sí, ver si tenemos preguntas claro que por sí. ahí. Doctora María Antonia, muchas gracias. Valoramos su generosidad, la ponencia y a compartir su conocimiento y experiencia. Esta charla aporta al fortalecimiento de las instituciones de educación superior hacia la construcción de sistemas educativos más justos y equitativos. Creo que todos la disfrutamos, fue muy clara, concisa. Y durante su presentación, sí han hecho varias preguntas. Vamos a formular dos de ellas, las otras las resolveremos en el boletín. Entonces le voy a leer las dos preguntas y ya después le doy el espacio para responder. O usted me dice si quiere que le lea primero una y luego otra. Sí, pero Una y luego como quiera, o las dos, responde. Listo, como vea. perfecto. ¿Qué cambios estructurales considera usted urgente en la universidad para que la evaluación deje de ser una herramienta de exclusión y se convierta en una oportunidad real de aprendizaje para todos, en especial para quienes han sido históricamente marginados por el sistema educativo? Vale, ¿y la segunda? Y la segunda, ¿qué papel juega el juicio profesional del docente en la evaluación y cómo evitar que se convierta en un factor de sesgo frente a estudiantes que aprenden o se comunican de formas no convencionales? A ver, ¿me la repite?
La Claro que segunda, sí, claro que sí. ¿Qué papel juega el juicio profesional del docente en la evaluación y cómo evitar que se convierta en un factor de sesgo frente a estudiantes que aprenden o se comunican de formas no convencionales? sí, vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues yo creo que cambios estructurales en la universidad, no sé si tiene que cambiar mucho la estructura. Lo que sí tiene que cambiar es la mentalidad y las actitudes. Es decir, barreras físicas yo creo que son las más fáciles de eliminar, por ejemplo. Pero las barreras actitudinales y las barreras mentales del profesorado sí son fuertes. Y las barreras de los directivos y las barreras también de la mentalidad social, que parece que la universidad o una formación profesional de grado superior parece que es algo ya para, bueno, pues para gente como muy, eh, que no tenga ninguna dificultad y que sean, vamos, excepcionales y casi perfectos. La estructura del sistema, pues tendría que quedar claro que un profesional no es solo una persona que sabe mucho, sino que Ujú. sabe aplicarlo éticamente y que es una persona íntegra y completa en su desarrollo personal. Eh, bueno, dependerá de las instrucciones o de los reglamentos que tengan las universidades. Aquí las universidades son muy autónomas y cada universidad puede tener su propio reglamento. En España, les diría que desde que nos incorporamos, bueno, saben ustedes que cualquier título que se consigue en cualquier país de la Unión Europea sirve para todos los países de la Unión Europea, con lo cual nos regimos todos ahora mismo por esos créditos y por ese número de créditos que tienen que ser igual en todas las carreras, en todos los países, y el modelo de evaluación también tiene que ser igual. Y es ese que yo les he puesto, que evalúa la asistencia, la participación, los trabajos individuales, los trabajos en grupo, las exposiciones y luego un examen. Yo no hago examen en la universidad. Es decir, en el máster donde yo estoy directamente involucrado ahora mismo, un máster de políticas y gobernanza de sistemas educativos, a mí me parece absurdo que se aprendan de memoria lo que es el ISO, lo que es el FQM. Es decir, lo que quiero es que me lo apliquen. Es decir, prefiero que se lean un libro y que lo comenten y que vuelquen ahí todo lo que han asimilado a lo largo de las clases que hemos tenido, que hagan un examen de memoria. Entonces, eso supongo que sí puede ser importante en universidades de otros países que no están como nosotros ahí ya integrados en un sistema europeo común que nos obliga ya a que no sea solo un examen. Es decir, que si cualquier evaluación que se haga en la Unión Europea viene a una universidad con toda la autonomía que tenga y comprueba que esos criterios no se están respetando, podría quitarle validez al título de esa universidad. Entonces, sí sería interesante a la hora de evaluar que tuvieran unos procedimientos y unos criterios más o menos comunes en todas las universidades del país para saber que la validez de esos títulos responde a un modelo de evaluación más amplio, digamos, más formativo, más humanista que el que tenemos hasta ahora solo con el examen. Creo que para la evaluación eso sería lo más importante, que hubiera unos criterios generales como tenemos ahora en la Unión Europea, para decir cualquier título de cualquier universidad, sabemos que se ha alcanzado y que se ha aplicado no solo un examen memorístico, sino todos estos criterios que están sobre la mesa, que pueden ser esos o pueden ser otros, los que acordaran ustedes entre todos los rectores de las universidades o de determinadas zonas. Eso me parecería que en evaluación sería lo más importante. Evidentemente, la formación del profesorado es fundamental porque si no saben, tienen que aprender a formular indicadores de aprendizaje, tienen que saber lo que es un aprendizaje servicio y ponerlo en marcha. Es decir, y hay muchas carreras que se prestan muy bien a todo esto. En cuanto a que si el juicio profesional del docente puede ser un factor de sesgo, sí, claro que puede ser un factor de sesgo. Por eso hay que triangular por eso hay que triangular la información. Es decir, yo tengo una información, pero vamos a ver, para evaluar que 2 y 2 son 4, no hay ningún factor de sesgo. O sea, 2 y 2 son 4, vale. Pero todos esos otros factores, más de procedimiento, es decir, más del saber hacer de los estudiantes, más de las actitudes, del saber ser, todo lo relacionado con el saber ser, con el saber hacer, con las competencias, el desempeño de una profesión, eso sí es más sutil. Y eso sí se presta a ser más subjetivo. Eso se presta a ser más subjetivo. Entonces, en el cuadro ese donde aparecían las técnicas y los instrumentos, había un sector intermedio que decía
análisis de contenido. Y ahí está la triangulación. Como resulta que ese grupo de estudiantes no está solo con un profesor en la universidad, sino que está con varios, todo ese profesorado que atiende a ese grupo debe tener una lista de cotejo, una lista de control, con los mismos indicadores en cuanto a lo que es procedimientos de trabajo, actitudes de trabajo en el aula y fuera del aula, es decir, todo lo relacionado con eso, sí conviene que haya una lista de lo que queremos conseguir de nuestros estudiantes en cuanto a actitud de respeto, a la elaboración de los trabajos, a la asistencia continuada a clase, a su participación. Todo eso, si lo recogemos todos los profesores que trabajamos con un mismo grupo, luego hay que contrastarlo. Y me vale la información si coincide. Es decir, si 7 profesores que estamos trabajando con un grupo coincidimos en que un estudiante asiste permanentemente a clase, participa, presenta sus tareas, se expresa oralmente con corrección, es decir, si coincidimos en todo eso, me vale la información. Si 2 profesores dicen que sí y 3 que no, eso hay que contrastar a ver qué está ocurriendo, a ver si hay un sesgo bien del profesor, bien de ese juicio profesional, por las razones que sean, o también puede ocurrir que sea el estudiante el que se comporte de diferente manera con unos profesores que con otros, que eso también ocurre, porque le interesa más la materia, porque le cae mejor el profesor, porque se entiende mejor con él, por lo que sea, por su forma de ser o por... ¿Mm? Es decir, hay veces que es el estudiante el que cambia de actitud de estar con un profesor a estar con otro, pero también hay veces que el profesor puede manifestar ese sesgo que decía la persona que lo pregunta, que manifestar ese sesgo por razones personales o por simplemente por la concepción que él tenga de lo que debe saber ese alumno para ser un profesional capacitado, que a lo mejor hay variación entre unos profesores y otros acerca de lo que debemos conseguir. Todo eso exige un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, no solo de los estudiantes, sino también del profesorado de la universidad, que se tiene que poner de acuerdo en esos criterios de evaluación para luego poder contrastar en unas sesiones de evaluación, que no es que cada uno pone una calificación y ya está, no, no, es que hay que sentarse y ver si toda esa parte de procedimientos y de actitudes coincide o no coincide. Así es como se suele evitar el sesgo subjetivo que evidentemente puede tener un profesor al evaluar, sin lugar a dudas. Hay que triangular los datos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Queremos, para terminar y para cerrar este espacio, que nos plantee una idea o frase poderosa a manera de motivación para invitar a todos los equipos que están implementando la ruta de fortalecimiento institucional de la evaluación de los aprendizajes en educación superior inclusiva. Para mí la evaluación es la que dirige el sistema, así que vamos a animarnos a cambiar el modelo de evaluación para hacerlo más formativo, más inclusivo y que favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes universitarios y que de aquí a 3 meses, si nos volvemos a encontrar, que todos hayamos avanzado hacia esa sociedad que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por esta ponencia tan importante para este espacio y para aprender de todos estos temas que son fundamentales para nuestra educación. Como parte de la conformación y consolidación de un ecosistema de la gestión inclusiva, si aún su institución no es parte de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y está interesado en pertenecer, le invitamos a escanear el código QR que se encuentra, ya aparece en la pantalla, y enviar un correo a red si es de @gmail.com con su solicitud. Por otro lado, les invitamos a escanear también el código QR que hay en esta pantalla o ir al enlace de WhatsApp que se está compartiendo para que hagan parte del grupo de WhatsApp de diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad, para que tengamos una comunicación más directa, rápida durante toda esa estrategia y para ir conformando esta comunidad de aprendizaje. Los esperamos entonces el próximo jueves 22 de mayo a las 9 de la mañana con el último webinar donde se tratará el tema inclusión laboral de las personas con discapacidad desde la universidad, a cargo de Francisco Centeno, director internacional del grupo Ilunion y Fundación 11. No se lo pierdan, por favor. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, líderes en la gestión de educación superior inclusiva que participan en este encuentro. Gracias por ser parte de esta estrategia, diálogos para potenciar la educación superior inclusiva,
juntos podemos hacer posible una educación superior para todas las personas, sin excepción, sin que nadie se quede atrás. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias y buenos días. Buen día. Hasta luego, gracias. Adiós.